A ver, pues este es el calentabiberones, ¿vale? Entonces, desde aquí abajo nosotros lo encenderíamos. Y desde aquí se puede, dando un toque, se cambia la temperatura. Ahora me pone que está a 28 y iría subiendo, ¿vale? Lo quiero a 40, pues subiría hasta 40, 29, y esto se va calentando, ¿vale? Lo que se va calentando es este circulito de aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues tú tienes el biberón, le acoplas aquí a esta boquilla, le echas las cosas. Una vez que lo tienes, le das la vuelta. Pum, lo pones aquí, abierto, claro, sin la tetilla. Esto se pone a calentar hasta que llegue a los 40 grados que tienes, o los 45 o 50. Esto tiene varias temperaturas. Entonces esto hará una circulación dentro del... Ya ha llegado a los 37, capita. Una circulación dentro del biberón hasta que se caliente. Cuando acabe, le vuelves a dar la vuelta. Sueltas de aquí abajo y ya le puedes poner la tetilla. Pero es un rollo. Y luego tienes que encontrar biberones que sean acorde a estas boquillas, claro. Más grandes o más estrechos o más anchos. Entonces yo lo veo un poco rollo. Pero bueno, igual a alguien que va, yo que sé, a la montaña, le resulta cómodo. Aquí, y lo que se calienta es esto, esta parte de aquí. O si vas a ir al campo, o donde sea, que sepas que no vas a tener un microondas cerca. Y aquí tienes el cable del cisne de carga. Entonces, bueno, útil, sí, pero poco rollo, la verdad. Je vous montre le chauffe-biberon nomade de la marque Hello Hippo, qui est pas mal. Alors on a le petit couvercle ici en silicone tout doux pour ne pas l'abîmer. C'est le couvercle anti-poussière. Voilà. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place en plus dans le sac, c'est vraiment bien. On a ici le petit endroit pour charger. On a le câble USB qui est fourni. Vous avez ici le petit joint en silicone pour que ce soit bien étanche. Et on a 4 embouts pour les différentes marques de biberons. Donc on a Nuc, Tommy Tipeee, les MAM et cette marque Dr. Browns. Je connais pas du tout. Nous, on utilise les Tommy Tipeee, les MAM. On a utilisé un peu les Nuc. Mais maintenant, c'est surtout les MAM. Donc, il suffit de mettre le petit embout dessus. Hop. On a le bouton d'alimentation en dessous. J'ai préparé mon biberon de 270. Je l'adapte et je vous montre. Donc voilà, on appuie longtemps dessus, ça va s'allumer. On a eu le petit bip. L'eau va chauffer. Et voilà, on a la température qui s'affiche. Ça va monter à 37. Après, vous pouvez régler la température pour avoir plus chaud. Il n'y a plus qu'à attendre. Ketchup. Me la brioche.